ciudad tiene unos contrastes interesantes. Por un lado tenemos zonas de la ciudad donde se ha intervenido el espacio público de una manera sustentada en la priorización de los modos activos. Esto se ha logrado a través también de un convenio que tiene el Gobierno Nacional de Colombia con las ciudades intermedias, que le permite al Gobierno Nacional financiar un porcentaje importante de las inversiones que se hacen alrededor de los sistemas de transporte público, y se ha marcado transporte público como un concepto que también incluye la intervención en andenes y ciclorrutas. Entonces, a partir de ese proceso de financiamiento desde el Gobierno Nacional, Montería ha sido una de las ciudades que ha logrado hacer intervenciones en su centro histórico, mejorando algunas de las calidades del espacio público. Pero al mismo tiempo, 2 cuadras más allá tenemos una situación de estas, con una evidente invasión del espacio público histórico. Es una zona de mercado en el cual el mercado se ha ido agrandando. Este no es una vía peatonal por intervención, es una vía peatonal de hecho. Casi que ningún carro se mete por ahí porque está peatonalizada por los comerciantes y por la gente que se toma la actividad diaria. Pero esta es la situación: unas zonas bien intervenidas por el gobierno y unas zonas, llamémoslo así, peatonales, bien intervenidas por el mercado y por la población. En términos de seguridad vial, ese es uno de los elementos que hace determinante la necesidad de hacer esta actuación, y es el 71% de los heridos y el 57% de los muertos que hay en accidentes de tránsito en un año en Montería están relacionados con la motocicleta. Y viendo ese nivel de utilización que tenía este modo de transporte, es uno de los aspectos primordiales de cómo tratar que las personas modifiquen algunos de sus parámetros o comportamientos diarios de viaje. Cuando trabajamos en el plan veíamos como el perfil demográfico de la ciudad y a quién queríamos llegar con este plan. Y uno en esto creo que debe entender bastante los distintos grupos sociales que existen en las ciudades y cómo trabajar con ese perfil demográfico o pirámide demográfica. Y veíamos que hay un grupo muy importante de estudiantes de colegio hasta los 19 años. En Colombia se utiliza un nivel que me suena muy feo decir que una persona es de este estrato. En realidad es una clasificación asociada al lugar de la vivienda, no a la persona, pero se ha, digámoslo así, trasladado la clasificación del lugar de la vivienda, que se hace para propósitos de cobrar y subsidiar servicios públicos, y se le ha puesto a las personas el mismo nombre. Pero los estratos 1 a 3 son estratos más bajos en términos de calidad del barrio, del entorno, y requieren subsidios. Entonces las personas de colegio de esas edades eran un grupo básico dentro de a quién queríamos atraer, mejorarle sus condiciones, proveer seguridad, proveer movilidad más sustentable, además porque son las personas que se quiere que se queden en Montería y en su vida adulta laboral pues sigan moviéndose de manera similar. Tenemos estudiantes de ya un poco mayores, de colegios técnicos, tecnólogos universitarios, que también están en una edad de alto uso del transporte, trabajadores entre los 20 y 54 años. Esta era toda la edad profesional, este era otro grupo al que queríamos trabajar, y otros grupos de la población, sobre todo de los estratos más bajos. En los estratos más altos en Montería todo el mundo usa carro con aire acondicionado, con mucha dificultad de cambiarle sus comportamientos. De todas maneras, este grupo de la población hace cerca del 80% de la ciudad. Este grupo de la población también tiene unas necesidades muy importantes de saneamiento básico, de alcantarillado, de elementos que son, llamémoslo así, un poco más importantes para el desarrollo de la vida, que hace que necesiten enfocar estas inversiones. Al hacer el ejercicio nos planteamos cuáles eran las barreras principales y cómo podíamos superar algunas de esas barreras. Aquí no se alcanza a ver muy bien, voy a pasar más bien al planteamiento que hicimos. Y basado en las 4 áreas de desarrollo del plan que les comenté hace un momento, desarrollamos un plan de infraestructura para lo que llamábamos modos activos, comenzando por una red de ciclorrutas y andenes, y en muchísimos sitios de Colombia, y seguramente en muchas de las ciudades donde ustedes viven,
se hace la intervención tradicionalmente solamente en los carriles para los carros, o eran las carreteras que pasaban por la mitad de la ciudad y se deja y al resto es polvo o cualquier espacio y no hay un tratamiento intencional diseñado para condiciones de seguridad, para condiciones de disfrute, para condiciones de aprovechar, por ejemplo, la forma como se puede plantar árboles, la forma como se pueden insertar las redes de servicio público a través de un desarrollo de diseño completo de paramento a paramento, del borde de la casa al borde de la casa. Entonces, lo primero era concientizar que la infraestructura debe hacerse pensando no únicamente en el automóvil, sino incorporando todos esos elementos y que funcione como una red. Al final planteamos una propuesta de 84 kilómetros de ciclorrutas, que en la ciudad ya existen ciclorrutas, eso nos daba alrededor de 113 kilómetros de ciclorrutas, que para una ciudad del tamaño de Montería es una intervención muy, muy importante. Teníamos un plan de espacio público, allá hay una intervención sobre un río que pasa por la mitad de la ciudad que ha sido muy bien vista a nivel nacional. Entonces, reforzar todo ese desarrollo de espacio público peatonal, apostándole a una serie de intervenciones en parques lineales, en el manejo de ciertos espacios que se llaman vacíos urbanos, ahorita vemos en qué sentido se podría trabajar. Promocionar un sistema público de bicicletas que el Ministerio de Transporte de Colombia ya había hecho a través de un piloto, pero nosotros le queríamos dar un alcance mayor al que el Ministerio le había inicialmente planteado. Un cambio en la propuesta de perfiles viales para generar un mensaje a nivel de recomendación técnica para los ingenieros, arquitectos, urbanistas que trabajan en eso, para tener una referencia que les permita incorporar la infraestructura para modos activos. Un diseño de intersecciones, cuando ustedes ven muchos de los manuales para el trabajo de infraestructura ciclista, al llegar a las intersecciones o lo omiten directamente o se arma un lío bastante complejo. Es el punto más crítico para el manejo, entonces acá nos atrevimos a recomendar algunas cosas con respecto a intersecciones. Y finalmente un concepto de calles compartidas con menor velocidad, con intervención en el diseño urbano en ciertos puntos específicos de la ciudad. Terminábamos con unas recomendaciones de mobiliario urbano que incluía cicloparqueaderos, el tema de zonas 30 es para bajas velocidades y finalmente un sistema de señalización. Los peatones y los ciclistas también necesitan saber cómo viajar en la ciudad, entonces normalmente uno ve los señales de carros, pero a nivel del peatón también hace falta que haya mapas, señales que le permitan moverse dentro de la ciudad, entonces había una propuesta en ese sentido. A nivel institucional, es otro aspecto que requiere un pensamiento, creo que profundo y una discusión a nivel de las ciudades, y es cómo las ciudades están afrontando preguntas, acciones, decisiones, financiamiento, administración, mantenimiento, de una infraestructura que muchas veces es como de nadie y es de todos. En esa medida casi nunca hay una persona encargada del mantenimiento de los andenes, de las ciclorrutas. Entonces planteamos la necesidad de que Montería evaluara la posibilidad de generar una oficina de modos no motorizados y una mayor coordinación interinstitucional. En estas ciudades intermedias a veces es incluso difícil tener equipos. Y la misma persona es el secretario de tránsito, el de medio ambiente, el de infraestructura, el alcalde se mete también ahí, el secretario de, no sé, la persona del acueducto es la misma que maneja andenes, eso debe pasar en muchas de las ciudades de la gente que está hoy acá, y queríamos incorporar la discusión de modos activos en ese discurso institucional. A nivel de comunicación, un proceso muy fuerte de divulgación del plan, pero no solo de lo que hemos hecho, sino realmente de que pudiera llevarse a cabo una socialización con las comunidades que llevara también a la promoción de un cambio cultural, sobre todo con esos grupos de la población más jóvenes. Y finalmente hicimos un proceso de identificar la inversión, cuánto dinero podría llegar a costar, cuáles eran las posibles fuentes de financiamiento que podría acceder esa ciudad, y planteamos una serie de procesos de seguimiento, unas fases y unas encuestas para poder hacerle un monitoreo a lo que estaba pasando. En Colombia hubo cambio de alcaldes ahorita en diciembre, enero, entonces terminamos y estamos ahí. Pues la nueva alcaldía ha tomado algunas de estas cosas y esperamos que muchos de estos elementos pues puedan seguir teniendo vida.
Voy a mostrarles algunas imágenes de cómo quedó la propuesta. Básicamente la ciudad es una ciudad larga, aquí no nos ayuda mucho aquí digamos que la calidad de la imagen, pero acá tiene el río, acá se nota que este es el río, es una ciudad partida en dos pedazos, y una cosa bien interesante es que este pedazo, la única forma de pasar para las personas de este pedazo era a través de puentes de carreteras, unos puentes que quedan altísimos, los peatones tienen que subir unas escaleras, entonces en realidad hay un transporte no motorizado a través de un ferry, y digo no motorizado porque es movido a fuerza humana, una persona de un lado mueve el ferry con el otro. Entonces también hay una preocupación de conectar mejor los dos lados con puentes peatonales o puentes para los usuarios y no para los carros de las autopistas que vienen por este lado y por este lado. Son puentes de dos carreteras que para los peatones no son realmente útiles. Y aquí tenemos la red. Toda esta red que está pintada aquí en rojo sería la red de bicicletas que estaríamos planteando. Esta es la zona central de la ciudad. Y todos estos puntos serían cicloparqueaderos o sitios de apoyo para el desarrollo del transporte en bicicleta. Un elemento de altísima importancia en una ciudad como esta es el manejo de microclimas. Y una de las razones por las cuales las personas dicen no usar tanto la bicicleta es por el clima húmedo y caliente de estas ciudades. En la zona cercana al río se han medido diferencias de hasta 3 y 4 grados centígrados con zonas donde no hay árboles a la misma hora del día. Entonces, la propuesta de modos activos desde la perspectiva de infraestructura, si uno solo hace ciclorrutas de pavimento, está haciendo que sea aún más caliente por donde circulan esas personas. Entonces, tiene un complemento que es un plan de arborización que va directamente sobre los mismos puntos en donde se hace la intervención de la ciclorruta o del manejo peatonal. Y Montería había trabajado varios años en el desarrollo de recomendaciones del tipo de árboles que crecen bien en esa región, que necesitan poco mantenimiento porque son árboles que son de allí. Montería, yo creo que si uno dejara de hacer algo se llenaría de árboles y de iguanas y de micos rápidamente. Entonces estos árboles no necesitan mucha más ayuda que darles el primer empujón para que vivan y generan la sombra necesaria para promocionar. En Montería hay muchísimo uso de la bicicleta, pero ese uso se da como entre las 5 de la mañana y las 7 de la mañana, que es cuando aún el clima no es tan fuerte para poder hacer su recorrido. Pero con la ayuda de un plan de arborización que planteamos a un nivel pues, inicial, no teníamos todo el alcance en términos de ingeniería forestal o de promoción ya específica de ciertas especies, pero tenían ellos un inventario bastante bueno que nos permitió acompañar el plan con el plan de arborización. En términos de bicicletas públicas, un proyecto que ha venido siendo promocionado desde el gobierno nacional, pues lo que planteamos fueron las zonas. Esta es la zona central, aquí está nuevamente el río, entonces planteamos las zonas que podrían tener mayor posibilidad de un sistema de bicicletas públicas, que es básicamente el centro tradicional. Queríamos incorporar el otro lado del río y la zona de universidades. El otro lado del río, como les dije, tiene una connotación especial. De hecho, ellos han querido separarse y volverse un municipio diferente. Este lado ha querido varias veces separarse y el alcalde tenía una intención muy fuerte de pasar parte de su labor de alcaldía al otro lado y quería poder ir en bicicleta o a pie de su oficina a un lado a la oficina del otro lado para poder también tener una imagen política de integración con el otro sector. En términos de calles compartidas, el objetivo era poder trabajar en esas zonas del centro donde ya de hecho hay, como les mostré hace un rato, de hecho creo que esta, si me devuelvo aquí, es la misma imagen de aquí el hotel. Este era un montaje de cómo trabajar esta misma situación con algo de intervención sin tener que sacar necesariamente algunas de las actividades de ventas que se daban en esa misma calle. Y aquí hay una disyuntiva muy fuerte desde la ocupación de esas calles a través de ventas ambulantes, muchas veces no legales y con condiciones de ocupación del espacio público difíciles de administrar, pero la idea era poder generar espacios que
primero tuvieran las condiciones de arborización, pero al mismo tiempo no fueran a generar un cambio tradicional en el uso de esa calle. Yo he visto casos en los cuales calles que estaban, entre comillas, invadidas por vendedores ambulantes, se entra, se peatonalizan, salen y nadie va a esa calle nunca más. Y ese tampoco es el objetivo. El objetivo es que la calle siga teniendo unas dinámicas, pero de pronto a través de una intervención un poco más estructurada dentro de la posibilidad de promocionar un mayor uso peatonal de la ciudad. Para la zona central de la ciudad desarrollamos un plan con un mayor nivel de detalle, en el cual estábamos estableciendo, por ejemplo, este es el río acá, este es un puente peatonal, un poco lo que les contaba, intervenir ya algunas calles de manera más específica para lograr algunos de esos aspectos de cambio en el espacio público y en el uso. Un poco no tan atrevidos como las fotos de Burdeos que nos mostraron ayer, pero tratando de hacer unos cambios en la misma dirección, aunque el río en Montería ya ha logrado eso. El río en Montería ya se transformó y es una zona donde la gente aprovecha ese espacio que hay al lado del río Sinú como un lugar de espacio público y de transporte y de esparcimiento. Un área que en Colombia en particular lleva varios años en discusiones cómo hacer la integración dentro de la reglamentación que cada ciudad tiene de su espacio vial y la incorporación de modos activos. En Colombia, para los que conozcan, hay una reglamentación de nivel nacional que obliga a que estas ciudades tengan unos planes de ordenamiento territorial. Dentro de esos planes de ordenamiento territorial, normalmente se incorpora lo que se llaman los planes viales. Los planes viales establecen los derechos de vía y las estructuras básicas que deben desarrollarse en todas las calles de esa ciudad. Y cuando los primeros planes de ordenamiento territorial se hicieron, que fue año 2000, casi que no había ninguna ciudad que hubiera incorporado dentro de su lenguaje el manejo de ciclorrutas o de andenes en la forma como hoy casi que es obligatorio hacerlo. Y las ciudades en Colombia están en este momento haciendo la revisión de esos planes que se hicieron en el año 2000. Entonces nuestra intención era trabajar en conjunto con las personas que estaban haciendo parte de esa tarea de aprovechar como el momento para dejar algunas indicaciones que le permitieran incorporar directamente algunas situaciones de la estructura de la vía para poder reservar y dejar expresamente contenido en una recomendación qué tipo de infraestructura, con qué tamaños se pueden desarrollar ciclorrutas y espacios para peatones en las vías que hoy existen en la ciudad. En una muestra nosotros hicimos cerca de 40 distintas secciones viales para distintos tamaños, para distintas intervenciones, si tiene el río al lado, si tiene canales, si no tiene canales, cómo pueden hacer la inserción sobre la malla vial existente en Montería. Entonces muchas de estas secciones se presentaban con ejemplos puntuales en calles que existían. No era un dibujo hecho completamente aislados de esa realidad, sino entrando a relacionarla con la vialidad que existía en la ciudad. Y a nivel de intersecciones, pues también nos atrevimos a generar intervenciones un poco más fuertes de las que hoy en día se dan. No voy a entrar a explicar con mucho nivel de detalle, pero son cosas similares a las que, por ejemplo, aquí en la avenida Larco uno ve a nivel de vías, pero ya mucho más fuertes en las intersecciones, generando semáforos exclusivos para el movimiento de las bicicletas, de los peatones, y marcando llamémoslo así, con un hecho que se puede representar a través del color en la textura de los pavimentos, el hecho de que ahí van otro tipo de vehículos, separando también a los peatones de los ciclistas, separando a los ciclistas de los flujos vehiculares. Montería es una ciudad que el tráfico vehicular va a altísimas velocidades dentro de la ciudad. En la zona central uno puede ver carros andando a 80 km/h sin parar en los semáforos. Entonces esta intervención de alguna manera también le dice, por aquí vaya más despacio, ¿sí? No hay que ir tan rápido. Puede llegar sin perder mucho tiempo a su destino y generar una especie de mensaje sobre la velocidad. Montería tiene un montón de espacios urbanos que llamamos remanentes. Esta foto no es de Montería, esta foto es del Distrito Federal, en México.
La mayoría de espacios remanentes son pequeñas esquinas que quedan en la ciudad. En el desarrollo urbano queda una esquina que nadie ocupó. En Montería hoy en día esos espacios son estacionamientos de mototaxis, todos. O sea, usted va y lo que encuentra es en esos espacios pequeños muchas motos estacionadas, o los señores conductores de mototaxi pues debajo del árbol, esperando que sea la hora de salir a trabajar otra vez ahí sentados. Y había un nivel suficiente para hacer intervenciones que nos permitan. Nuestro plan era del Distrito Federal, pues es básicamente un manejo con plantas y con la textura del pavimento, pero sirve incluso para conectar ciclorrutas o para conectar caminos peatonales de una manera más fácil para el peatón. Uno como peatón siempre tiene que hacer unos movimientos bastante incómodos en las ciudades, y a veces estos espacios le permiten a uno atravesar de una manera más natural para el peatón. Entonces vimos que hay unas oportunidades. Estos son de muy bajo costo. Estas intervenciones son muy baratas y tienen una significancia que puede llegar a ser un argumento para después ampliar la red peatonal o la red de bicicletas. Y en todas las ciudades que yo veo hay muchísimo espacio remanente. A nivel catastral muchas veces no se sabe de quién es eso. Quedó después del desarrollo de 2 vías, queda una esquinita que nadie intervino, y se pueden hacer grandes experimentos en pequeños lugares para mejorar parte de ese espacio urbano. A nivel de financiamiento planteamos 4 fases para el desarrollo de esto. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero fuimos estableciéndole de qué kilómetro a qué kilómetro podía construir en tal fecha. Las bicicletas públicas, los parques, los espacios peatonales, cómo podría ir haciendo ese crecimiento necesario, limitado básicamente por unos temas de financiamiento y de capacidad. En muchas ocasiones que yo he trabajado en municipios, uno les hace el plan y dice, mira, tienes que invertir $150 millones en 10 años, y dice, mi capacidad institucional es de $1 millón en 3 años, yo no tengo nadie que pueda manejar 3 contratos al tiempo. Entonces uno va como consultor, pone un plan, pone el financiamiento y dice, no puedo contratar, no tengo capacidad. Aquí mi equipo de la alcaldía somos ella y yo, y tenemos que hacer todo. Entonces digamos que las restricciones muchas veces ni siquiera es de dinero, sino de la capacidad que tienen los municipios de poder ejecutar, poder contratar, poder supervisar, poder pagar, poder responder cuentas a todas las entidades de control. Entonces, sobre todo en ciudades pequeñas, esto es un limitante muy difícil, porque adicionalmente, como puede pasar en muchas partes, mucha gente de Montería trabaja en Bogotá o en Medellín o en Barranquilla o aquí en Lima o en Miami, pero no en Montería, ¿sí? Entonces la gente que se capacita en esas ciudades normalmente sale, y es difícil volverlos a llevar a su pueblo, a su ciudad, a que trabajen ahí. Entonces, por eso planteamos unas fases que esperamos que por lo menos se quede dentro de los proyectos. El alcalde, como les decía, es nuevo. Sin embargo, el alcalde es la segunda vez que es alcalde de Montería, ¿sí? Y la CAF ha venido trabajando con ellos. Entonces creemos que hay posibilidades de que se den algunas acciones. Y también le planteamos qué podía lograr en 100 días a un alcalde. En modos no motorizados se pueden hacer muchas cosas. En modos activos, las intervenciones con señalización, con comunicación y con algunas inversiones de muy poco monto, el impacto puede ser bastante alto. Entonces, acciones de tráfico calmado, de construcción de ciclorrutas, de intervención en intersecciones y de señalización y de contarle a la gente cómo moverse en la ciudad, uno puede hacer en 3 meses un cambio importante en grandes zonas de ciudades pequeñas. Entonces le planteamos la lista completa de las intervenciones, de dónde podría hacer actuaciones, y esos quedan como en el inventario básico de lo que puede hacer. Entonces, de alguna manera estamos atendiendo el plan de largo plazo para que distintos alcaldes puedan trabajar, pero también la necesidad política que a veces dice, bueno, muy bonito su documento, pero necesito cosas para hacer mañana. Entonces era un poco este mensaje de trabajar en los 2 tiempos políticos. Muchas gracias.
Amigos de TVA, nos encontramos en el segundo Seminario Internacional de la CAF hablando sobre tendencias de movilidad urbana sostenible para América Latina. Y en esta oportunidad estamos con Germán Lleras. Él ha sido uno de los expositores en este encuentro y quisiéramos que nos hable, por favor, sobre cómo podríamos generar calles compartidas. La idea de las calles compartidas es que el espacio que normalmente se ha dirigido a los vehículos pueda pensarse, diseñarse y disfrutarse para las personas que están a pie, en bicicleta, en motos, en carros, que haya la conciencia de que la vía es un espacio para que todos los distintos usuarios puedan de una manera segura poder circular y poder disfrutar de ese espacio. Tradicionalmente las calles se han diseñado principalmente para la circulación de los carros, y lo que está, digamos, subyaciendo al concepto de calles compartidas y calles completas es que haya una conciencia de que es un espacio en donde puede haber muchos más usuarios y no solo diseñarse para los carros. Para generar estas calles compartidas realmente va a necesitarse una transición muy larga de mucho tiempo, un gran periodo de años para que los ciudadanos, los señores conductores puedan entender que podemos compartir las vías. Yo creo que no, yo creo que es un proceso relativamente corto. Es un tema de educación, pero es un tema que también incluye posibles intervenciones sobre el diseño de la vía. En algunos casos, algunos países del mundo lo que han intentado es que las vías sean más lentas, para que precisamente esa relación entre los autos y los peatones de pronto se dé en una situación un poco más segura. Y también pensar que hay vías de alta velocidad que tienen ese papel y que esas vías deben estar en cierto lugar, mientras que las otras vías que son más disponibles para todos los modos se hagan de una manera más segura. Yo no creo que se demore mucho, yo creo que necesita es voluntad política, trabajo con las comunidades, educación, pero no creo que sea un tema de muy largo plazo, principalmente porque no es algo muy costoso. Entonces, en vez de conseguir dinero, lo que se necesita es voluntad política y trabajo con las comunidades. Muy bien, usted también mencionó que existe una oficina de modos no motorizados. ¿Para qué se utiliza este tipo de oficinas? ¿Cuál es el trabajo que realiza? No existen muchos en realidad. La propuesta es que haya, porque en la mayoría de ciudades no existen personas que están, entre comillas, defendiendo o planteando alternativas para los peatones principalmente. Todos somos peatones, incluso la persona que viaja en su auto todo el tiempo tiene que caminar para poder ingresar a su vehículo y muchas veces desde un estacionamiento a donde va. Entonces, en algunos casos se ha abierto la posibilidad de que haya una persona que defienda o que presente alternativas o proyectos relacionados con la mejora de andenes, aceras, parques, plazas, para que haya como esa identificación dentro de las alcaldías, dentro de las municipalidades de ese papel. Muy bien. ¿Qué es la estructura ciclista y cómo incorporarla en una vía ya existente? La estructura ciclista básicamente es encontrar una faja de la pista por la cual los ciclistas puedan circular. Y eso puede ir desde una zona físicamente segregada, como por ejemplo uno lo ve aquí en la avenida Larco, en Lima, con una pintura, con una serie de señales en el piso, pero en otras vías puede ser simplemente reconocer que en la misma vía pueden ir los carros y las bicicletas a velocidades más bajas. Entonces la infraestructura ciclista es cómo ir insertando en la malla vial que existe la posibilidad de que unos vehículos distintos a los autos puedan circular con los autos. Eso obviamente no es aplicable en todas las vías rápidas por donde van los vehículos a alta velocidad va a ser muy difícil hacerlo, pero en muchas vías de barrio, en muchas vías de las zonas más antiguas centrales de las ciudades sí es posible encontrar la forma de que convivan de una manera segura todos los modos de transporte. Y definitivamente también encontrar la conciencia por parte de los conductores para que no parqueen sus vehículos en la parte donde irían los ciclistas. Se necesita conciencia de todos, de los señores conductores y de los señores ciclistas, porque los ciclistas también, una vez que están expuestos a cierta agresividad, a veces se vuelven igual de agresivos. Entonces a veces lo que los autos le hacen a los ciclistas se lo hacen a los peatones. Entonces se necesita conciencia de todos los usuarios, de saber que se está compartiendo un espacio y que todo el mundo tiene derecho en estar circulando en ese sector y que además esa circulación debe hacerse de una manera segura, que no se promueva un ambiente, digamos, bastante agresivo, que uno lo ve en Lima y en muchas de las ciudades. Los conductores pueden ser personas muy, llamemos así, pacíficas, cordiales, pero una vez se ponen en el puesto de mando, transforman en una persona más agresiva, y eso es parte de lo que hay que cambiar, que haya ese cambio de mentalidad de que hay que compartir, hay que respetar a todos los que están con los distintos modos de transporte circulando en el mismo espacio. Para terminar, ¿qué son los espacios remanentes? Por favor, cuéntenos sobre ello. Espacios remanentes es cuando se diseña una ciudad
se diseñan las vías, hay veces que quedan pequeñas esquinas, pequeños partes que no son ni espacio público, ni vía, ni una casa o un comercio, y quedan pequeños espacios en la ciudad. Y cuando uno hace los inventarios de esos espacios, normalmente, esto hay que mirarlo caso a caso, se observan muchos espacios que las ciudades, entre comillas, desaprovechan. Y son sitios que en algunas ciudades de Colombia donde yo trabajo, por ejemplo, se vuelven estacionamientos de motocicletas. Estacionamiento completamente informal, pero ahí podría en algunos casos más bien desarrollarse una plaza pequeña, un sitio para que las bicicletas puedan parar. Entonces aprovechar esos espacios de manera positiva en vez de dejar que simplemente se usen para necesidades de distinta naturaleza. Como última reflexión, ¿tenemos esperanza para poder transitar de una forma más saludable, más correcta, peatones, ciclistas, transportistas? Yo creo que sí, porque esa es una necesidad de la gente. Entonces, en la medida que haya opciones y la gente busque posibilidades de hacerlo, seguro va a pasar. Necesita, como dijimos hace un tiempo, pues una mentalidad positiva en términos de cambio y una decisión política de apoyarlo. Pero sí, yo creo que debe pasar, y uno lo ve que ha pasado en muchas ciudades. Entonces, ¿por qué no en los casos que usted se refiere? Un saludo a los amigos de T-Vial del Callao. Por favor, consideren a todas las personas que circulan con ustedes como sus compañeros, como sus coterráneos, respetar y que haya seguridad en las vías del Callao.